El sábado pasado tuvimos un tiempo súper bonito. Titulamos la enseñanza del sábado pasado el ring de boxeo, y armamos aquí un ring y armamos una pelea entre dos personas y compartimos acerca de lo que es la lucha entre la carne y la sangre, cómo esa pelea acá simulada representaba nuestra lucha interna, donde nuestra carne lucha contra nuestro espíritu, y la palabra lo dice, nuestra carne tiene una lucha viva contra nuestro espíritu todos los días. Y a través de la palabra veíamos qué eran las cosas de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y aprendíamos un poco acerca de cómo podemos vencer la carne y cómo podemos alimentar nuestro espíritu para ganar esa batalla espiritual. Y aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales saben que el título de la enseñanza del día de hoy es Ponte la armadura. Hablando un poquito acerca de lo que veníamos hablando acerca de la batalla espiritual que tenemos internamente, hoy queremos abordar un tema que es bien importante, que como cristianos y como jóvenes debemos entender. Tenemos que entender que hay una guerra espiritual. Muchas veces de pronto nosotros ignoramos lo que es la guerra espiritual, pero espiritualmente constantemente hay una batalla entre la luz y las tinieblas, y nosotros estamos en medio de esa batalla. Muchas veces nos vemos involucrados dentro de esa batalla, porque la batalla nos involucra a nosotros. Y lo que yo quiero que hoy entiendas a través de todo lo que vamos a hablar es que hay un mundo espiritual y que hay una guerra espiritual. Y que como cristianos y como hijos de Dios, Él ya nos ha entregado las herramientas para vencer en esa batalla y en esa guerra espiritual. Les pido que por favor me acompañen a Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este fragmento que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, especifica o habla de la armadura de Dios y nos habla acerca de esta batalla espiritual y de esta guerra espiritual. Y él dice: vengan, ustedes tienen que entender algo, la guerra no es contra carne y sangre. La guerra es contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales de maldad. Es decir, nuestra batalla no es contra las personas, es contra los espíritus que manipulan muchas veces a las personas. Y nos entrega o nos enseña lo que es la armadura de Dios y nos la especifica. A través de esta cita que leíamos en Efesios capítulo 6, donde veíamos las partes de la armadura de Dios, debemos entender la importancia de usar y de ponernos la armadura de Dios. Porque en ese fragmento que leímos, en 2 ocasiones, Dios nos ordena ponernos la armadura. No es si queremos, es un mandato de parte de Dios. Y si quieres ganar la batalla espiritual, debes usar la armadura que Pablo nos está hablando aquí en Efesios. Y debes entender la importancia de la armadura en la guerra. Yo te hago una pregunta. ¿Te imaginas que el día de mañana se desatara una guerra como en la antigüedad contra un ejército contrario, qué sé yo, llámese un país o llámese cualquier otra cosa, y tú fueras convocado a la guerra y llegaras a la batalla y no tuvieses armadura ni armas? ¿Cuánto crees que durarías en la guerra? No tendrías con qué defenderte, no tendrías con qué atacar. Sería muy difícil que pudieras sobrevivir a la batalla. Lo más seguro es que vayas a ser herido y lo más seguro es que te vayan a matar. Pues espiritualmente pasa lo mismo. Como les digo, espiritualmente hay una batalla, hay una guerra, las tinieblas contra la luz, el diablo contra Dios. Y el problema es que muchos cristianos viven o están en la guerra o en medio de la guerra sin armadura y sin armas.
Y es ahí donde vemos muchas ocasiones hijos de Dios que son atacados por el diablo, que son oprimidos por las tinieblas, que son oprimidos por situaciones o situaciones complejas que vienen a sus vidas, pues sencillamente es porque no están aplicando o no están tomando las armas que Dios nos entregó, la armadura que Dios nos entregó. Y en este fragmento que leímos encontramos 6 partes de la armadura de Dios que quiero compartirte rápidamente cada uno qué significa. El primero es el cinturón de la verdad. Lo encontramos en el versículo 14. El cinturón era una pieza clave en la armadura. Cumplía funciones estratégicas y prácticas vitales para la guerra en combate. Daba primero soporte estructural. Ayudaba a sostener y ajustar la armadura dando soporte. Ayudaba también a portar armas. Servía el cinturón para portar las armas. Y daba movilidad. Daba una mejor movilidad a la hora de pelear. Y el cinturón que nos habla la palabra es de la misma manera una pieza importante en nuestra armadura espiritual. Pero dice algo interesante, dice el cinturón de la verdad. El fundamento de todo lo que hacemos debe ser la verdad. Si nosotros leemos la palabra, voy a ser muy rápido porque no tengo mucho tiempo. La palabra dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la verdad en la que debemos andar es en la verdad en la que Jesús vivió y en la que Jesús nos habla a través de su palabra. Pero la palabra también dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por eso también tenemos que tener al Espíritu Santo. Lo que nos hace libres es la verdad. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es el cinturón de la verdad. Cuando empezamos a creer en las mentiras del enemigo es cuando fallamos. La palabra dice que el enemigo es engañador y que es padre de mentira y siempre viene a querer engañarnos. Siempre nos va a presentar tentaciones engañándonos, nos va a presentar situaciones engañándonos, porque Él es el padre del engaño. Por eso debemos vivir en la verdad para saber cómo conducirnos correctamente y qué decisiones debemos tomar. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, jóvenes, estamos en una etapa muy crucial donde tenemos que tomar decisiones muy importantes para nuestra vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a casar? Son decisiones que van a marcar nuestra vida. La pregunta es: ¿sabes cómo tomar esas decisiones? Yo sé que la respuesta es que la mayoría no lo saben. Pues aférrate a la verdad. Camina en la verdad, conoce la verdad, porque de esa manera vas a tomar las decisiones correctas para tu vida. Segundo, la coraza de justicia. También está en el versículo 14. La coraza era la pieza principal de la armadura, diseñada para proteger el torso. La coraza era una parte fundamental en la armadura. Era la que protegía el torso del guerrero y la que protegía los órganos más importantes como el corazón y los pulmones. Representa lo que somos en Cristo. Cuando decimos la coraza de la justicia, representa lo que somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo. Esa es la coraza de justicia. En Cristo somos declarados justos, perdonados, somos declarados hijos. Estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Mira lo que dice Romanos 5 versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La coraza de la justicia representa lo que somos en Cristo, pero también representa nuestra forma de vivir. ¿Estamos viviendo en justicia? Debemos demostrar eso que somos por nuestra forma de vivir. Nuestras acciones tienen que demostrar que vivimos en justicia. Si tú dices: yo me pongo la coraza de justicia, estás diciendo: voy a vivir de manera justa y recta delante de Dios. ¿Estás viviendo de esa manera? Tercero, las sandalias del evangelio. Las sandalias del evangelio aparecen en el versículo 15. Escuchen esto. Las sandalias en la armadura eran una pieza clave de la armadura. Ofrecían ventilación, agarre en terrenos irregulares y evitaban la formación de ampollas durante largas marchas. Y en cualquier combate, la capacidad de mantenerse de pie, de moverse y de correr es esencial. Puedes ser muy fuerte, pero si tus pies no son firmes y no puedes mantenerte de pie, de nada sirve. Por eso es importante que sepamos que espiritualmente tenemos que estar bien parados. En el mundo espiritual es igual. Debemos mantenernos firmes.
Te hago una pregunta. ¿Sobre qué estás parado? ¿Sobre qué está fundamentada tu fe? ¿Sobre qué estás creyendo? Y esto es bien interesante porque esto nos lleva a pensar. Si tú tienes una buena base espiritual, cuando vengan las dificultades te vas a mantener firme. Pero si tú no tienes una buena base espiritual, cuando vengan las dificultades, va a ser como la parábola que Jesús habló acerca del que construyó su casa sobre la arena y el que construyó su casa sobre la roca. Dice la palabra que vino fuertes tempestades, viento, lluvia, y el que construyó sobre la arena, la casa se derrumbó. El que construyó sobre la roca, la casa se mantuvo firme. Por eso te pregunto, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Y la palabra nos dice que las sandalias deben ser sobre el evangelio. El evangelio nos habla acerca de las buenas nuevas de salvación, de que Jesús vino a rescatarnos, a salvarnos, a darnos vida. Cuarto, el escudo de la fe. Versículo 16 habla acerca del escudo de la fe. El escudo de la fe. El escudo era la pieza defensiva más importante de la armadura. Su función no era solo bloquear golpes, sino que actuaba como un arma defensiva y servía para construir formaciones de bloqueo. En el mundo espiritual, el escudo es muy importante, ya que nos ayuda a bloquear los ataques del enemigo. En ese versículo 16 dice: tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar los dardos de fuego del enemigo. Cuando nos habla acerca de los dardos del fuego del enemigo, nos habla acerca de los ataques que el enemigo utiliza contra nosotros. Pensamientos, actitudes, que otra persona venga a decirme algo. Por eso necesitamos el escudo de la fe. El escudo nos ayuda a permanecer firmes, rechazando los ataques del enemigo. 5. El casco de la salvación. El casco en la armadura era la pieza fundamental para proteger la cabeza. Escuchen esto: su diseño sirvió para maximizar y proteger la visión, la audición y la boca. En el mundo espiritual el casco es muy importante, ya que protege nuestra visión, nuestra audición y nuestra boca. Sentidos que son muy importantes. Y ahí te hago una pregunta: ¿qué estás viendo? La palabra dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás viendo a través de redes sociales, de TikTok, de Instagram, de Netflix? Porque muchas veces vemos cosas que parecen inocentes, pero que tienen un trasfondo espiritual bastante complejo. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás escuchando? ¿A qué le estás prestando atención? ¿Qué música consumes? ¿Qué estás hablando? ¿Sabías que hay poder en la lengua? Y lo que tú hables es lo que va a pasar. La palabra lo dice. ¿Qué estás declarando? Por eso el casco es importante, porque protege estos 3 sentidos que son tan importantes. Necesitamos el yelmo de la salvación para proteger nuestras cabezas de los ataques del enemigo. Y por último, la espada del Espíritu. Mientras las demás partes de la armadura eran para proteger, la espada era para atacar. La espada es muy importante. La espada es muy importante. Puedes tener una buena defensa, pero si no tienes un buen ataque, puedes perder. Y la espada del Espíritu es la palabra. Y aquí termino con un ejemplo. Todos conocemos cuando Jesús dice la palabra que Él fue a ser bautizado por Juan. Fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él como paloma. Y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice que después de que sucedió esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Durante 40 días fue tentado. 40 días siendo tentado. Y dice que la palabra nos narra y nos cuenta algunas de esas tentaciones. Vino el enemigo y se le presentó. Él estaba en ayuno. Tienes hambre, pide a tu padre que convierta estas piedras en pan. Y todas las veces que Jesús rechazó al enemigo, lo hizo con la palabra. Por eso es importante conocer la palabra. Por eso es importante que conozcas y que leas la palabra. Cuando venga la dificultad, cuando venga la tentación, la palabra es tu arma para luchar. Es tu arma para retroceder las obras de las tinieblas. Es tu arma para poder defenderte ante lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. ¿Estás usando la palabra? Debes conocer la palabra. Pero desafortunadamente muchas veces no conocemos la palabra. Y les voy a poner unos ejemplos para que lo entendamos mejor.
En la Biblia hay muchas personas que han incluso inventado versículos que no existen. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Al que madruga Dios lo ayuda. Eso no está en la Biblia. Sí, y hay muchos ejemplos. También que Dios tiene contado los cabellos de nuestra cabeza, creo que es el otro. Tampoco está en la palabra. Sí, o es no, es la del árbol. Que ninguna rama del árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Eso no está en la palabra. Los cabellos sí está. Y nos hemos tenido o nos han engañado o tenemos muchas ideas erróneas de lo que dice la palabra cuando no es verdad. Por eso es importante que leas la palabra, para que no cualquier persona venga a decirte y te llene la cabeza con cosas que de pronto no puedan ser reales. Para que te guardes de falsas doctrinas, de sectarismos que se levantan hoy en día. Hoy en día el mundo está lleno de sectas, de falsas doctrinas. ¿Sabes por qué? Porque la gente no lee la palabra. Porque si la leyeras sabría que muchas de esas cosas no van conforme a la palabra de Dios. Por eso siempre las cosas llévalas a la palabra de Dios. Si algo no va conforme a la palabra, no lo hagas. Si algo se predica acá que no sea conforme a la palabra, no lo creas. Porque todo tiene que ir conforme a la palabra. Por eso es importante que utilicemos las herramientas que Dios nos entregó. Necesitamos la armadura para vivir una vida espiritual correcta. Necesitamos la armadura para poder enfrentar a las tinieblas. Es hora de que tú tomes la armadura. Es hora de que te pongas el cinturón de la verdad en tu vida y camines correctamente. Es hora de que te pongas la coraza de justicia y vivas en justicia. Es hora de que tomes el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del enemigo. Te pongas el yelmo de la salvación para que no pueda ser atacado tu visión, tus oídos y tu boca. Te calce los pies sobre el fundamento de la palabra y del evangelio y utilice la espada del Espíritu, que es la palabra. De esa manera vas a tener una vida espiritual victoriosa. De esa manera el enemigo no te va a atacar tan fácilmente, porque estamos en una guerra y es hora de que tú empieces a pelear en esa guerra. Si no, vas a ser un blanco fácil para las tinieblas.